así que recibimos nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. Bueno, lo que vamos a analizar hoy, el estudio bíblico de hoy, es acerca de la adoración que nos demanda nuestro Dios. Acá vamos a ver lo que es la adoración pública en la iglesia y vamos a hacer un contraste con la iglesia actual de que ver si estamos adorando correctamente y conforme a las Escrituras o estamos adorando como quiere Satanás o como quiere el corazón perverso del hombre. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a las fuentes, que acá no estamos inventando nada nuevo, es un libro que desde la antigüedad que está escrito, pero hoy vemos que hay un contraste que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar un poco lo que es la adoración en el culto público, en la iglesia. Bueno, acá en Hebreos, acá hay un dato de cómo debemos adorar. Dice que tenemos que tener gratitud, servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Bueno, esta es una palabra fundamental, reverencia, que tiene que ver con adorar reverentemente. Bueno, ¿qué significa esto? Acá vamos a entender de lo que, si tenemos reverencia en una iglesia o no. Hoy lo que estamos acostumbrados a ver es un circo, un show, una mega banda de rock tocando, una banda melódica, gente, coristas, instrumentos, todas estas cosas, y gente del otro lado saltando o llorando. Bueno, eso no tiene nada que ver con la reverencia. Primero tenemos que entender qué es lo que significa la palabra adorar, porque muchas veces decimos, sí, estamos adorando al Señor y estamos haciendo cualquier cosa menos adorarlo. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que es en el vocablo, en el griego, que significa, se dice proscunio. Esto significa caer, postrarse, inclinarse completamente. Después, si lo queremos ver en el hebreo, ¿qué es lo que significa? En hebreo se dice shahak, que significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Tiene que ver con el acto de inclinarse en homenaje, en reconocimiento de autoridad y sumisión generalmente de un superior o un gobernante. Por ejemplo, David se había inclinado ante Saúl, en 1 Samuel, versículo 24:8. Vemos que es un reconocimiento, o cuando Ruth se inclinó ante Boaz, en Ruth 2:10. Pero bueno, vemos que tiene que ver con inclinarse delante de alguien superior, de una autoridad máxima. Pero bueno, cuando lo llevamos al ámbito eclesiástico, cuando vemos en la iglesia, vemos que lo que es adorar significa postrarse reverentemente, es postrarse en tierra. Entonces, ese es el concepto de lo que es adorar. Muchos dirán, no, para mí adorar es que toquen la música fuerte, sentir burbujitas en la sangre, sentir que me desmayo, que puedo danzar, gritar y hacer lo que quiero, pero eso es solamente alimentar la carne, porque es lo mismo que hacemos si vamos a un recital de rock, si vamos a ver un grupo, no sé, de cha-cha-cha, de cumbia, de lo que sea, y es exactamente lo mismo, pero en la iglesia. Pero lo que queremos entender es qué es lo que significa adorar. Bueno, ahí tenemos el concepto de lo que es caer a los pies de Cristo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito lo que es la reverencia, qué es lo que significa reverencia y cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que cuando vamos a un culto público, un culto racional, que es lo que nos pide, y no culto emocional, como en Romanos 12, tenemos que entender que vamos a la iglesia y tenemos que entender que en la iglesia tenemos que, primero, saber quién está delante de nosotros. Si nosotros vamos a un casamiento, si nosotros vamos a hablar con el presidente, nos vestimos adecuadamente, hablamos con modos correctos, somos ubicados y nos comportamos como personas serias. Bueno, el problema es, ¿por qué en la iglesia hacemos lo que queremos? ¿Por qué en la iglesia nos comportamos como queremos, saltamos, los chicos hacen lo que quieren, todo descontrol, desorden, y no entendemos que es la casa de Dios? Bueno, lo que tenemos que entender es que es un lugar santo y debe ser reverente, tenemos que respetarlo. Entonces vamos a ver ejemplos de algunos héroes de la Biblia,
cómo se postraron delante de Dios y que es un ejemplo cómo tenemos que seguir. Por ejemplo, en Isaías 6, vamos a ver a Isaías cómo se comporta en este encuentro con Dios y vamos a ver qué es lo que, cuál es la reacción. Y acá vamos a ver actos de reverencia. En Isaías 6, primero vamos a ver que en Isaías 6 es donde Isaías tiene una visión de su llamado y es donde se encuentra con Dios. Si vemos en el capítulo anterior, antes de entrar en el capítulo 6, vemos que en el capítulo 5, por ejemplo, versículo 8, él entra al templo y empieza a hablar y dice: ay de vosotros los que se juntan en la casa y añaden heredad a la heredad. Dice, ay de ustedes, cuevas de víbora. Así entró hablando. Habla de que lo ocupan todo y que son avariciosos, codiciosos. En el versículo 11, por ejemplo, del capítulo 5, dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche y que están con el vino, y así. Versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así él estaba predicando a sus hermanos. Capítulo 18, ay de los que traen iniquidades con cuerdas de vanidad. Bueno, hay de los que le dicen bueno a lo malo y lo malo bueno. Bueno, esa era la postura que tenía Isaías en este capítulo. Él estaba reprendiendo a todos los hermanos, decía, hay de los que le llaman dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Es como que, bueno, todo bien, tenía razón. Pero acá vemos la postura y que tenía Isaías, cómo estaba. Y acá, en el capítulo 6, vemos qué es lo que pasó. Dice, en el año que se murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea que en este periodo donde muere el rey Usías, él ve al Señor. Acá tiene un encuentro con Dios y ve el trono de Dios, alto y sublime. Y sus faldas estaban en el templo. Versículo 2. Por encima de él habían serafines. Acá aparece por única vez lo que son los serafines, que es un alto rango en el nivel angelical, que son los que arden, los que están en adoración y estaban sobre el trono en la cercanía del Padre mismo. Y dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Bueno, acá hay un tipo de rango alto, angelical, y vemos que tenían 6 alas. Eran santos ellos, no tenían pecado, no tenían manchas, pero aún así no se animaban, no se atrevían a ver la majestuosidad del Padre. Y los pies se tapaban, eran totalmente prudentes, lo adoraban en su plenitud. Entonces lo que estaba viendo Isaías era esta imagen. Entonces vemos que volaban sobre el trono del Padre, el Padre Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaías cuando vio esta imagen? Entonces dice el versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Acá hay una palabra que muchas veces la solemos repetir, donde dice, hablan de que alaban al Señor diciéndole, Santo, Santo, Santo. Es la única palabra que se repite 3 veces, que habla acerca de su santidad. Fíjense que no habla diciendo Dios es bueno, 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 Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No hay ningún atributo, solamente santo, santo, santo. O sea que hay un énfasis muy grande en cuanto a lo que es la santidad. Entonces, es muy importante la santidad. Lástima que estos temas no se tocan en las iglesias, porque solamente hablamos de prosperidad, de milagros, de sanaciones, que en lugar de ir al hospital, al médico, me sanan en la iglesia y cosas así. Pero acá empezamos a entender de las características de este Dios, que primero es santo y demanda su santidad. Y nos pide, dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena su gloria. Bueno, y acá vemos que en el versículo 5, cuando ve toda esta imagen, Isaías, que venía reprendiendo a todo el mundo, acusando a todos, con razón o sin razón, no, eso no quita, pero vemos cuál era la postura que tenía. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 6, dice, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos.
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, acá esta es la palabra que hace referencia a lo que es un hombre reverente, con reverencia. Lo que hace es, se encuentra con el Padre y dice, ay de mí que soy hombre muerto. O sea que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que este hombre lleno de Dios, que cuando tuvo este encuentro con Dios y lo vio, dijo, soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy pecador. Ay de mí, no, Señor, ni me mires porque soy un hombre muerto. Entonces, esto es lo que es la reverencia, es entender qué es lo que somos delante de Dios. Entonces, si vamos a la iglesia, que es la casa de Dios, donde Él habita, donde lo vamos a visitar y donde tenemos que ir el día de reposo a glorificar su nombre y a adorarlo y a santificarlo, ¿por qué nos comportamos como queremos? Y no con esta postura de que, ay Dios, soy hombre muerto. Entonces, esta es la postura reverente y dice, soy de labios inmundos. Entonces acá vemos que, bueno, habría que ver el significado de lo que es labios inmundos y cuál era la situación de Isaías, que tampoco, a lo que vamos es que somos pecadores y así nos tenemos que presentar delante de Dios. Entonces, acá vemos cómo es la reverencia de un hombre que venía desde el templo predicando y hablando y reprendiendo y acusando y juzgando a todo. Y luego dice cuando se encuentra con Dios, no, Señor, no soy nada, soy un hombre muerto. Bueno, después pasa lo que era que un ángel le pone un carbón, bueno, es otra cosa. Pero acá lo que vemos es que la reverencia en la que se presenta delante de Dios. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Y en cuanto a los serafines, son otro ejemplo de lo que es la adoración a Dios. Primero, ellos están con los ojos tapados por las alas y los pies cubiertos. Si ellos que son santos lo adoran de tal manera, todo el cielo los alaban, ¿por qué acá en la iglesia hacemos un circo? Y estamos tocando cumbia, estamos tocando rock and roll, heavy cristiano y todas las genialidades que el hombre puede aportar a la adoración. Entonces, acá vemos que en el cielo hay una reverencia y una adoración, que son los que arden. Entonces, acá vemos que los mismos serafines se tapan, ¿por qué? Por vergüenza delante de Dios, y esos que son santos. Imagínense nosotros que somos pecadores. Pero bueno, vamos a seguir viendo un poquito más lo que es en Apocalipsis 4, versículo 8, lo que es la adoración. ¿Qué dice? Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso. Bueno, acá vemos cómo siguen adorando día y noche. Día y noche son seres angelicales, santos, y no dejan de alabarlo día y noche. Y nosotros no podemos adorarlo ni 5 minutos. Incluso cuando vamos a la iglesia, que saltamos y vemos una cantante que está cantando, gritando, un coro, eso no es adorar. Eso es alimentar a mi propia carne y a mi propio ego, y al ego del que está cantando. Pero acá vemos que los ángeles se postran reverentemente. En el capítulo 5, ahí cerquita, dice el versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Entonces, acá vemos cómo se postran, cómo se arrodillan, y es lo que dice la palabra del griego adorar, que tiene que ver con postrarse y caer a los pies de Cristo. Entonces acá vamos teniendo ejemplo de lo que es adorar. Y ahí empezamos a hacer un cálculo de que, entonces todo lo que estaba haciendo en la iglesia no tiene nada que ver con la adoración. Y lamentablemente no, porque lo que vemos en la iglesia es descontrol, es lo que es alimentar a nuestra propia carne y a tratar de sentirme lo mejor posible. Voy a la iglesia para pasar la bomba. No me hablen del pecado, no me hablen de portarme bien, no me hablen de corregir errores, no me hablen de nada. Solamente díganme lo feliz que voy a ser, háblenme del futuro, si hay algún profeta por ahí que me tire las cartas, y entramos en estas cosas. Pero acá lo primero que estamos viendo es la adoración. Entonces, la adoración vemos que era totalmente reverente. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, vamos a ver otro tipo de adoración que cambia la connotación. Porque no es todo risa, todo chiste, todo salto, todo gozo, como lo dicen, o libertad de espíritu. Entre comillas, la libertad de espíritu.
Bueno, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bueno, acá hay un tipo de adoración que es cuando el Señor nos manda a rasgar nuestros vestidos, a rasgar nuestro corazón y a llorar y a ayunar, con lamento. Entonces, muchas veces la propia adoración tiene que ver con esta connotación del llanto, del dolor, de la tristeza, de la aflicción, con las cargas que tenemos. Entonces, acá vemos que hoy en día el cristiano solamente quiere risas, prosperidad, alegría, joda, todo lo que estamos viendo en la iglesia, y el Señor nos dice que el pecado no es un chiste, el pecado no es para reír. La muerte de su amado Hijo no fue en vano, no es algo gracioso. Entonces tenemos que entender la dimensión de lo que es el pecado. Y la gente quiere reír y es tiempo de llorar, es tiempo de pedirnos perdón, es tiempo de volvernos a Dios. Entonces, este es otro tipo de adoración que estamos viendo, que tampoco es toda la vida llorar, porque como dice Eclesiastés, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, hay un tiempo para todo. Pero el tema es cuando lo tomamos como religión. Lloremos, tomamos este versículo y hagamos una iglesia con esto. Lloremos todos los días. El que no llora no existe. Bueno, y así empezamos a desviarnos, pero tenemos que ser guiados. Incluso muchas iglesias siempre se jactan de ser alegres, de que hacemos fiesta. Dicen, esto es una fiesta para Dios. Y bueno, y saltamos y bueno, brindamos con cervezas. Y bueno, es una fiesta. El problema es que en el Santo Templo no es una fiesta como las que podemos asistir nosotros, en un cumpleaños o en un casamiento o en un baile mismo. Lo que está hablando que es una fiesta reverente, porque es para Dios y no es para mí esta fiesta. Entonces, tenemos que entender la dimensión de lo que es la iglesia y el lugar de adoración pública. Otro tipo de adoración podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11, donde dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Bueno, acá vemos que nos está hablando de estar alegres, pero con temblor. Acá estamos viendo de lo que es que podemos estar gozosos, alegres, reverentes, pero con temblor, con temor. No podemos hacer lo que queremos. Yo digo, bueno, estoy contento. Bueno, dancemos, choquemos las paredes, me caigo, vomito. Después viene otro y hacemos todas esas cosas. No, libertad de espíritu. El Espíritu Santo me tocó y me hizo que me caiga arriba de la silla. No, lo que está hablando es que gocemos, no, seamos sobrios, tengamos un culto racional, como lo dice el libro de Romanos 12, culto racional, que significa estar en los 5 sentidos. Es mentira que entro en trance, que me fui y que vino el Espíritu Santo y me volví loco. No, eso es mentira porque tenemos dominio propio. Entonces, acá en Salmos nos dice que estemos alegres y gozosos. Entonces acá dice que nos regocijemos, pero con temor. Temor de Dios porque estamos en un lugar santo y estamos en la casa de Dios y no en la casa de cualquier amigo para hacer una fiesta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que es el ambiente donde estamos, que es un ambiente reverente. Pero ¿qué es con qué nos encontramos hoy? En todas las iglesias, puedo decir. En casi todas, tampoco no conozco todas, no puedo hablar así. Pero lo que puedo ver generalmente, en todas las iglesias encontramos un ambiente informal. Un ambiente informal que tiene que ver con un ambiente cómodo, que sea divertido, animado, agradable, hacer lo que quieran, que cada uno pueda fomentar la autoestima, de que el pastor nos va a hablar de que la autoestima va a estar allá arriba. Todos somos amigos, cada uno hace lo que bien le parezca. La gente quiere alboroto, quiere tomar un café, quiere saludarse desde lejos, gritar, hablar, hola hermano, ¿cómo? Y no nos damos cuenta de que debemos tener temor en la casa de Dios y comportarnos con reverencia. Y acá lo que estamos viendo es que es todo, es como pasar el día. El domingo pasamos en familia y comemos y hacemos lo mismo que un club. Queremos llevar el mundo a la iglesia. Porque claro, la iglesia es aburrida si la llegamos a hacer que sea una iglesia acorde a las Santas Escrituras, reverente, que no estamos hablando de un silencio o de algo que se va al extremo, pero sí respeto. Sí tenemos que tener reverencia porque el lugar que estamos pisando es un suelo santo. Pero bueno, entendiendo un poquito lo que es el contexto de lo que es la casa de Dios,
vemos, por ejemplo, de que, ¿cómo estableció Dios la comunicación con nosotros? Él con nosotros y nosotros con Él. Bueno, en la iglesia. Vemos, por ejemplo, que Dios quiere, el Padre, que hablemos con Dios cantando en alabanza y orando. Es la manera como nosotros nos comunicamos con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cantando. Bueno, ponemos un cantante profesional que cante, o alguno que recién empezó y sintió cantar y empieza a desafinar. No, lo que quiere es toda la iglesia unánime en una sola voz. Y esa es la alabanza que llega al cielo. Entonces, no queremos un show, no queremos un mega sonido, no queremos que el Señor quiere un pueblo cantándole a Él y no la música sentimental que estamos escuchando en las alabanzas de los últimos tiempos, que es una alabanza globalizada, que hay 5 o 6 grupos famosos que ganan premios igual que el mundo y que están ahí por el mundo haciendo show y cobrando mucho dinero. Bueno, ese tipo de adoración es una adoración sentimental, que no se llama adoración, son canciones sentimentales que les ponen letras de Dios. Entonces, ahí vemos que la adoración tenemos ejemplos como en los salmos, cómo adorar, cómo glorificar, cómo darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y todo el pueblo unánime, nadie es más que nadie, todos juntos y a una sola voz. Eso es lo que se llama adoración. Entonces, con la oración y con la adoración nos comunicamos con Dios mismo. Vemos que Dios nos habla con su palabra. Por eso la palabra es fundamental en lo que es la adoración. La adoración tiene que estar guiada por la palabra. Si adoramos como queremos y suponemos, y bueno, hacemos un circo, pero tenemos que estar guiados con las Escrituras. Y la palabra es lo principal. Y la oración también. Las oraciones tienen que estar basadas con la palabra. Yo no puedo orar y pedir lo que quiero ajeno a la Biblia, ajeno a las Santas Escrituras. Entonces, hablamos con Dios cantando y orando. Ahí lo estamos alabando y oramos y Él nos habla con su palabra. Nos acercamos a Dios y Él se nos acerca a nosotros. Entonces nosotros decimos, si Dios se acerca a hablar con nosotros, ¿cómo debemos portarnos? ¿Cuál sería nuestra conducta? ¿Cómo debemos estar vestidos? ¿Qué es nuestros actos? ¿Cuáles serían nuestra postura delante de Dios? Con reverencia, ser reverentes. Entonces, si hay algo que no estamos haciendo, tratemos de solucionarlo. Vemos, por ejemplo, en Éxodo, y dijo, no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Acá lo que vemos es cuando el Señor aparece como representado con la zarza ardiendo, y cuando Moisés iba a acercarse, el Señor le dice, quítate los calzados. Los calzados significa la suciedad, el polvo, nuestros pecados. Y lo que dice es que nos quitemos los zapatos porque estamos en tierra santa. Estamos en la dimensión y empezamos a entrar en la circunferencia dentro de lo que es la gloria de Dios. O sea que cuando vamos a entrar en tierra santa, en el lugar santo, que es la casa de Dios en la iglesia, nos tenemos que despojar de todos los pecados. De nada me sirve tener una adoración reverente si estoy en pecado, vivo en pecado y sigo viviendo en pecado. Con conocimiento, yo lo puedo identificar teniendo, luchando, o sin conocimiento. El tema es que el sin conocimiento es porque soy vago y no quiero estudiar y no leo la Biblia. Y a esto le sumamos que los pastores no nos hablan de cualquier cosa, menos del pecado. Siempre vamos a escuchar anécdotas de las grandes hazañas de los predicadores, de que van a contar, de que hay muchas veces yo me siento a escuchar pastores así o en iglesias que no es por criticar, pero me termino enterando de cómo le fue en el viaje, de qué es lo que comió, que le cayó mal, después de lo caótica que fue su vida, de su día, y empezamos a enterarnos cosas que no tienen nada que ver con lo bíblico. Entonces, cuando se pasan varios minutos y horas, digamos, hablando de cosas que es para la vanagloria del hombre, y no tratamos lo que tenemos que tratar, que es corregir nuestros pecados, nuestra conducta, nuestro testimonio, y empezar a caminar acorde a las Escrituras, vemos que queda el pecado de lado y empezamos a entrar a la iglesia todos sucios, con los pies llenos de pecado. Y esto en Hebreos habíamos dicho que el Señor es fuego consumidor también. Porque todos estamos con la gracia, sí, muy bien, estamos con la gracia, pero tampoco es un libertinaje. Eso es lo que tenemos que entender.
Pero bueno, volviendo a lo que es la adoración, vemos que no tiene nada que ver con lo que son las Santas Escrituras. Y podemos hablar con iglesias carismáticas, modernas, donde están en el último grito de la moda o con lo que es la moda social y se adaptan. Y es como que decimos, wow, qué bueno, cómo... sí, la verdad que las Escrituras es algo viejo, anticuado y va cambiando el mundo. Entonces tenemos que cambiar. Entonces, si la iglesia era aburrida, hagámosla divertida. Ponemos pastores que sean simpáticos, alegres, carismáticos, donde sean humoristas, cuenten chistes y cosas que hagamos todas estas cosas porque es muy aburrido. Pero bueno, muy lindo eso, porque podemos decir, bueno, desestructuremos un poco todo y relajemos no, porque, bueno, veamos qué es lo que dicen las Escrituras. En Jeremías, capítulo 6, versículo 18, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas, no por las sendas modernas o del último grito de la moda. Luego dice, cuál sea el buen camino. O sea que hay que preguntar en las Santas Escrituras por las sendas antiguas y ver por dónde estamos caminando, si es el buen camino. Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, acá vemos que cuando consultamos a las Escrituras, las sendas antiguas, vamos a encontrar descanso a nuestra alma. Entonces, vamos a decir qué aburridos que son. Bueno, pero tenemos que ir a las sendas antiguas. Pero mi cuerpo pide rock and roll, pide gritos, pide euforia. Vayamos a las sendas antiguas, que es lo que dice. No, pero yo puedo aportar algo, puedo cantar, puedo hacer que derrame el Espíritu Santo con gritos. Veamos lo que dice la palabra. Preguntar por sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él. O sea que no solamente saber por dónde es el buen camino, sino caminar por él. No solamente ser oidor, sino hacedor. Y vemos que hallaréis descanso para vuestra alma. Esa es la recompensa. Vamos a tener descanso en nuestra alma. ¿Pero qué es lo que dijeron? Más dijeron, no andaremos. Bueno, buenísimo, me suena. Si hoy decimos que andemos por las sendas antiguas y el mundo no quiere. No, vayamos, veamos lo que es la televisión, qué es lo que está en la moda y pongamos todo eso en la iglesia y adoramos como queremos. Y acá tenemos el pueblo de Israel adorando becerros. El Señor nos dice, andemos por las sendas antiguas. Bueno, el pueblo quiere andar por sendas modernas. Es muy anticuado este Dios. Adoremos de tal manera a Dios como lo establece Dios mismo. Él establece las maneras cómo adorarlo. Pero bueno, ¿qué le dijeron a Aarón, el pueblo de Moisés? No, hagamos un becerro y adoremos al becerro que nos sacó de Egipto. En nombre de Jehová, obviamente. Y hoy hacemos exactamente lo mismo. En el nombre de Jesús adoramos como queremos. Y traemos bandas de rock and roll, traemos bandas de bachata, de cumbia, de cosas en el mismo altar. No está mal que adoremos, no está mal que escuchemos música cristiana con cualquier género de música. Pero en el día de adoración pública, el día de reposo, eso le compete solamente a Dios. Y para eso envió a sus sacerdotes. Entonces, ahí no podemos sumar nada, ni hacer nada, ni ninguna maravilla que nos podemos imaginar o creer. Y bueno, en cuanto a lo que es la adoración actual, en la supuesta llamada Iglesia de Cristo, vamos a ver cuáles son las características que tiene en la adoración. ¿Cuáles son los matices? Acá hay 6 puntos que tiene que ver con lo que es la adoración actual. Vemos que primero, hoy, la adoración. ¿Cómo adoran? Y bueno, adoran con lo que a mí me gusta y no con lo que Dios quiere. Acá vemos que yo quiero satisfacer mi carne y no me importa lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarme a mí y no quiero agradar a Dios. Eso es lo primero que tiene, el primer punto, que tiene la característica de la iglesia actual, de que agradan a su propia carne. Punto número 2, vemos que tienen un lenguaje del mundo. ¿Cuál es el lenguaje del mundo? Y que tienen ritmo del mundo. Bueno, a mí me gusta AC/DC. Bueno, hagamos una alabanza, le cambiamos la letra y le ponemos la música de AC/DC. Entonces, mira Dios cómo te estoy adorando, pero yo me estoy adorando a mí mismo, me estoy satisfaciendo a mí mismo. Con la cumbia, con el rock and roll, con todo lo que es música. Ya vamos a hacer un estudio que tiene que ver con la música en la iglesia. Pero acá vemos que los ritmos del mundo entran a la iglesia, tanto como la alabanza sentimental o todo lo que estamos viendo. Instrumentos, esto es lenguaje del mundo, instrumentos musicales. Pongamos una mega banda, una orquesta, sonidos como lo tiene el mundo. Tengamos un sonido profesional,
una consola con 800.000 canales, sonido de última generación, sonido array, tengamos 4 bajos, 5 baterías, 800 cantantes, y ahí tenemos glorificándolo a Dios. O sea que el mundo entra a la iglesia y la gente se deja guiar por los ojos. Entonces después decimos, miren mi iglesia, tengo una mega banda, un mega sonido. Y el cristiano dice, wow, ¿cómo está Dios en esa iglesia? Ahí sí que se manifiesta. ¿Por qué? Y porque en esa iglesia tienen todo y la otra iglesia no tiene nada. Entonces, ¿Dios dónde va a estar? ¿Y dónde están todos los instrumentos? Van a decir. Entonces, ahí vemos el lenguaje del mundo en la iglesia. Amando al mundo. Todo lo que tiene el mundo lo quiere tener la iglesia. Y no nos diferenciamos en nada con el mundo. Entonces tenemos luces LED por todos lados, tenemos altares altos, poderosos, donde la gente, el que se para ahí es un supremo. Ahora vemos auditorios, vemos teatros donde no tiene nada de malo estar en un teatro o estar en algún lugar lindo o con aire acondicionado. Lo que tiene de malo es que estén adorando eso y que tengan como parámetro de que la gloria de Dios se derrama por tener estas cosas. Entonces, ahí estamos viendo cómo la gente se hace materialista. Entonces quieren lugares, yo veo, no sé, por ejemplo, iglesias internacionales o que son como multinacionales, diría. Hay una iglesia australiana que anda por todos lados y también lo mismo. Lugares grandes, son como iglesias móviles, alquilan lugares y los pastores no conocen a sus ovejas no conocen a los pastores más que lo que predican ahí. Pero bueno, se empieza a desvirtuar un poco lo que es la adoración, pero bueno, lo que estamos viendo, el mundo en la iglesia. Pantallas gigantes, sonido súper profesional y bueno, ahí lo tenemos, todo lo que es la gente adorando al mundo. Punto número 3, vemos que tenemos una adoración estética, una adoración superficial, donde ahí vemos que la gente empieza a impactarle los músicos, los talentos de los músicos. ¡Wow! Chicos jóvenes saltando, tocando la guitarra, este toca como Keith Richards, wow, pero aquel toca como es Walter Giardino, y tenemos super músicos, esa mujer canta como Whitney Houston. Entonces cuando canta, yo siento que el Espíritu Santo me toca. Bueno, ahí tenemos una adoración estética, donde la gente está adorando los instrumentos y a los músicos, y a los grupos, y todo lo que es visual. Pero lamentablemente la fe es por el oír, y no por ver. Y no por el oír esta música. Estamos hablando de la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces pasamos del punto número 3 al punto número 4, que es de la adoración estética, pasamos a la adoración estática. Esto tiene que ver con las personas que en el estado en que se encuentran cuando adoran. Supuestamente ellos cuando adoran. Y acá vemos estados hipnóticos. Personas que están sin entendimiento, sin razonamiento, donde están en una especie de trance, donde cierran los ojos y el espíritu se le va. Entonces, la música fuerte, cuando vemos que, por ejemplo, el bombo de la batería, con los graves, acorde al ritmo del bombo, nuestras pulsaciones cardíacas empiezan a aumentar al ritmo del bombo. Entonces, si el baterista toca rápido, toca fuerte, la gente se aloca. Por eso cuando vemos en recitales de punk, de heavy metal, cuando la batería va rápido, el ritmo va muy rápido, la gente se empieza a matar, se empieza a poner loca, se empiezan a poguear y empiezan a volverse locos. Si el bombo baja y está en un ritmo tranquilo, bajo, suave, nos empezamos a relajar y tenemos un sentido y un sentimiento de paz, de tranquilidad. Pero solamente es una manipulación de nuestros sentidos que lo están haciendo con la música, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces la gente dice, wow, viene el predicador y decía, saltemos, alabemos y cantemos y esto es una fiesta. Y ponemos rock and roll al palo. Entonces decimos, wow, qué alegría que tengo, ahí sí que Dios está conmigo. Después bajan el ritmo. Bajamos las pulsaciones y Dios te ama, que es bonito, que vos sos divino, todo cantan y lloro. ¡Wow! Entonces después uno nos preguntan, ¿vos tenés el Espíritu Santo? Y claro, si lloré, ¿cómo no lo voy a tener? Y entonces creemos que adoramos y estamos haciendo cualquier cosa. Y eso se llama una adoración estática. Acá esto tiene que ver con la tendencia al sensacionalismo, al entrar en trance y todo lo que tiene que ver con mis sentidos, que no lo empiezo a adorar al Señor en cuanto a la letra y adorarlo en un culto racional, sino que pasa a ser emocional. Y de ahí salieron con que, bueno, David danzaba, entonces tenemos que danzar todos en la iglesia. Bueno, no sé, Miriam tocaba la pandereta cuando salieron de Egipto, entonces vamos todos a panderetear a la iglesia. Entonces sacamos de contexto todo y lo llevamos a la iglesia. Ya vamos a hacer un estudio profundo de esto. Entonces nos encontramos con un descontrol en la iglesia. Luego vemos que tenemos una adoración
Pasamos al número 5, que es una adoración superficial. Una adoración superficial significa que tenemos algo y está cambiado por otra cosa. Por ejemplo, cambiamos los himnos que cantan y dan gloria basados en los salmos y en todo el fundamento bíblico, y estos himnos pasan a ser canciones repetitivas, canciones para niños. Si bien la iglesia, si nos ponemos a analizar, las iglesias generalmente están en un nivel intelectual de niños, porque te hablan, ¿quién sabe que Jesús es bonito y que tiene fuerza y poder y te va a hacer rico? Amén, amén, todo. Bueno, y de ahí nos salimos. No van a entrar en un contexto teológico más profundo, más avanzado, porque la gente no quiere. Entonces los pastores no le dan. Entonces cada vez están en un retraso, y lo mismo pasa con las alabanzas. Dejamos los himnos, la gloria, la alabanza, todo lo que tiene que ver con la grandeza de nuestro Dios, y pasamos a tener canciones aniñadas, canciones repetitivas. Por ejemplo, yo vi escuchaba una canción que de esta iglesia australiana, también da la casualidad, que decía, no digo que sea mala ni nada, pero tomo puntos nada más porque cuando me pongo a chusmear en internet todo es lo que veo. No es que me tiro, porque seguramente tendrá una sana doctrina, no sé, eso se verá. Pero lo que estábamos viendo es que una canción decía, aleluya, aleluya, aleluya. Bien, arrancó bien, aleluya. Segunda estrofa, aleluya, aleluya, aleluya. Bien, vamos por más. Después de vuelta, aleluya, 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 Dios es fiel. ¡Wow! ¡Qué letra! ¡Qué contenido! ¡Qué profundo! La verdad que... Entonces, bueno, lamentablemente es que si solamente dicen aleluya, Dios es fiel, es toda una canción, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque hasta el mundo adora a Satanás de diferentes maneras y de una manera más sofisticada y más producida y rebuscada. Vemos que bandas de metal hasta ponen poesía adorando a Satanás, adorando a la droga, a una mujer, y donde hay pero letras que son increíbles y fascinantes y son para el mundo. Y nosotros le cantamos a Dios, aleluya, aleluya, Dios es fiel. Ah, buenísimo. Ese es nuestro estado espiritual. Y ahí vemos que estas canciones pasan a ser para niños, entonces es repetitivo. Entonces, si solamente decimos, aleluya, Dios es fiel, ese es el conocimiento que yo tengo de Dios. Aleluya, Dios es fiel. Y no busco más nada. Y la gente, al tener una alabanza para niños, está con esto. Y con esto se conmueve y llora. Igual no digo nada porque yo me conmoví y lloré con estas alabanzas así. Tampoco no puedo, porque yo era un niño también en lo espiritual. Yo llegaba y estaba tan sediento de Dios que me decía, Dios es fiel, y me moría, me lloraba todo. 10 puntos, gloria a Dios. Por eso... Yo sé que para un niño espiritual está bien este tipo de alabanzas. El problema es que si seguimos 40 años de evangelio y seguimos aleluya, aleluya, Dios es fiel, hay algo que está fallando. Entonces es ahí donde tenemos que ir a una madurez espiritual, a una madurez que necesitamos. Entonces, bueno, ahí tenemos una adoración superficial, donde pasamos a hacer canciones en lugar de himnos y pasan a ser repetitivos y para niños. Y estas canciones son sentimentales que apuntan a nuestro sentido. De que yo lloré, que te acepté, que sufrí, y no le estamos dando ninguna gloria a Dios. Entonces, este es un tipo de adoración superficial. Y luego tenemos, por último, la adoración informal. ¿Qué es la adoración informal? Y bueno, como dice Jeremías, es muy antiguo, las sendas antiguas, que vayan con una corbatota así, que vayan con los zapatos lustrados. Bueno, ahí donde se mezcla lo que es el legalismo con la informalidad, y es medio raro. Después podríamos entrar en ese tema. Pero vemos que, ¿qué quiere decir esto con adoración informal? Bueno, acá tenemos líderes bromistas, líderes desfachatados, que van tatuados. A ver, yo no tengo nada en contra de los tatuajes. Incluso uno puede venir a Cristo lleno de tatuajes hasta la cara. El tema es que yo acepté a Cristo y ya no lo quiero hacer más y no me voy a jactar. Pero vemos a pastores que van con remeritas y todos tatuados y muy informal, muy del mundo. Entonces, insisto, no tengo nada. Si ya Cristo nos aceptamos a Cristo cuando ya estábamos todos tatuados, no hay ningún problema. El tema es que yo no me voy a jactar. Yo me voy a ocultar de mis tatuajes. Voy a tratar de no mostrarlo en público y no jactarme. Entonces, yo si salgo en fotos, todo tatuado, todo divino, es porque no estoy cuidando mi imagen. Voy a tratar de ser prudente. Entonces, ahí vemos cómo estos pastores quieren ser informales, vestirse así con pantalones rotos, con zapatillas, y no se están dando cuenta que están en un lugar santo. Y si a Moisés le dijo que se quite los zapatos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no nos vestimos acorde
a tampoco ir todo trajeado, pero vayamos acorde a nuestra situación y vayamos de una manera sobria y de una manera formal, porque estamos en la casa de Dios. A ver si de esta manera nos presentamos delante de un presidente o de gente famosa. Si Donald Trump se presenta delante mío y tengo una charla, una cita, no voy a ir como quiero, con la camiseta de River, la camiseta de Argentina, de Brasil, no voy a ir como quiero. Voy a ir de una manera formal. El problema es que en la iglesia están yendo como quieren. Entonces, bueno, acá vemos que tenemos líderes bromistas que tienen en la iglesia una sala de estar y estamos como en nuestra casa. Es todo informal. Ya charlamos, tomamos café. Ahora hay cafetería, se llaman. Las iglesias son cafetería. O sea que tienen un McDonald's dentro de la iglesia donde el que no quiere escuchar la palabra porque es aburrida, bueno, va y se toma un café, toma algo y ponemos una sala de cine y hacemos todo informal. ¿Por qué? Porque somos carismáticos y tenemos mucha onda, estamos muy a la moda. El ambiente informal vemos que es todo joda, es todo chiste, todo relajado y dejamos a Dios de lado. Entonces vemos que nosotros, como verdaderos cristianos, debemos evitar el entretenimiento. Debemos dejar todo lo que es ese confort, que si bien es lindo para la carne, pero tenemos 6 días para hacer todo lo que queremos, para ir al cine, para bailar, para saltar, para danzar, hacer lo que queremos. Pero en la casa de Dios nos tenemos que comportar como en el lugar donde estamos. Entonces, hoy podemos entender que con la excusa de ganar gente, tenemos frivolidad en la iglesia. Queremos alcanzar las masas, queremos ganar al mundo. ¿Y cómo queremos ganar al mundo? Y siendo como el mundo. O sea que si yo le digo a un mundano, venite a mi iglesia, él va a decir, no, es aburrida, es muy serio, y encima predican la palabra, no, a mí no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seamos como el mundo, hagamos la iglesia un baile, y es lo que tenemos. Vemos de afuera una iglesia y hay luces de colores, una banda de cumbia tocando adentro, vemos gente saltando, gente haciendo el ridículo, pero afuera dice Iglesia de Cristo. Bueno, lamentablemente hay que cambiarle ese cartel y poner sinagoga de Satanás, que es lo que son. Entonces, ahí empezamos a ver que tenemos que adaptarnos al mundo. El problema es que, como verdaderos hijos de Dios, no tenemos que rebajar el mensaje del Evangelio. A mí siempre me dice, no, hermano, usted da una palabra muy avanzada o tenemos que rebajar. No, yo no rebajo nada, ustedes aumenten el nivel. Entonces, no es una cuestión de ser dictador o autoritario, pero no podemos rebajar. Yo si a un chico no sabe las tablas de matemática, no le puedo decir, bueno, aprende la tabla del 1 y ya está, quedamos ahí. No, tienen que estudiar, tienen que prepararse, perfeccionarse por su propio bien. Entonces acá vemos que de esta manera rebajamos lo que es el Evangelio. En cuanto a lo que es la reverencia, para terminar con esto. Por ejemplo, ya vimos que Isaías fue reverente cuando vio el trono de Dios. Pedro, cuando ve y tuvo un encuentro con Dios, con Jesús mismo, le dice, aléjate de mí, que soy pecador. Esta es la situación de reverencia, de que esta es la postura. Yo soy un pecador, no tengo nada que hacer, no puedo sumar nada. Ya vimos que Isaías dijo, soy hombre muerto. Vemos que Juan, cuando ve a Jesús mismo glorificado, se cae como muerto. Se cae y queda postrado. Esta es la reverencia que tiene delante de Cristo. Cristo murió por mis pecados y eso no es causa de ninguna risa. Entonces, esta es la postura que debemos tener, la reverencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando comenzaba su ministerio, decía y salía a predicar, él decía, yo soy el último de los apóstoles. Él decía, bueno, miren qué humilde que soy el último, pero de los apóstoles. O sea que estábamos en una jerarquía muy alta que los apóstoles estaban allá arriba y lo siguen estando. No sé por qué siguen habiendo apóstoles hoy en día en todos lados, pero bueno, los apóstoles, el último fue Pablo. Entonces le decían, yo soy el último de los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué humilde! Bueno, viene. Se iba acercando más a Dios, conociéndolo más a Dios. Después él dice, yo soy el último de los santos. O sea que se rebajó de lo que es apóstol a un santo, soy uno más. De todos los hermanos, de todo lo que hay en el mundo, yo soy el último. O sea que decíamos, wow, qué humilde que es. Eso es lo que hacía el acercarse a Dios. Y por último, vemos que después ya él se presentaba y decía, soy el primero de los pecadores.
Entonces, acá estamos entendiendo cómo el apóstol Pablo, cuanto más se acercaba a Dios, más se daba cuenta de su pecado. Y todos llegamos como Isaías, reprendiendo a todos, que el hermanito este, que aquel, que los denuncio, que allá, que acá, y estamos con esta postura. Pero tenemos que entender que debemos tener reverencia delante de Dios. Y esta reverencia es respeto y postrarnos y humillarnos ante el Dios Altísimo. Espero que haya sido de bendición y que Dios los bendiga, hermanos.